bacilo gram negativo no es por un lado, y como característica pues general de todas las especies, algunos son móviles, otros no, son catalanas positivas, oxidadas negativas, son reductores de nitratos a nitritos y fermentan glucosa y lactosa. Entre los principales patógenos entonces tenemos la enteropatógena, la enteromorrágica, la enterotoxigénica, la enterogregativa y la enteroinvasiva. La enteropatógena. Entonces, la mayoría, todas las Escherichia coli se contagian por alimentos o por aguas contaminadas. Esta, como característica, tiene de factor de virulencia que produce la lesión AE. La lesión AE es lesión de adherencia y esfacelamiento. Entonces llega al epitelio del enterocito y destruye las microvellosidades. Después de esto, pues entonces es que produce la lesión de adherencia y esfacelamiento, y así es como provoca la diarrea severa. Generalmente es en niños porque disminuye la absorción de la enterohemorrágica. Como ya lo dije, también es el contagio por aguas o alimentos contaminados. Estas tienen de características que dañan el endotelio vascular de los enterocitos y los glomérulos. Esta puede llegar a producir desde diarreas leves hasta colitis severas y pudiendo avanzar a un síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica. La enterotoxigénica. La característica principal de esta es producir la diarrea del viajero. Es similar a la vibrio cólera. Esta se adhiere a la mucosa del intestino delgado, no la invade, solamente se adhiere, y ahí es donde genera las toxinas, que son de dos tipos, la termolábil y la termostable. Cuando genera estas toxinas, estas son las que me producen diarrea. La diarrea de tipo acuosa puede ir acompañada de emesis y de fiebre. La enterogregativa. El contagio también es por alimentos o aguas contaminadas, produce diarrea acuosa y es de tipo persistente. Pero entonces esta causa la diarrea porque tiene la capacidad de alterar la función del intestino, haciendo que este produzca más moco. Entonces en este moco se van a acumular todas las otras bacterias, formando así una capa que va a cubrir todo el epitelio intestinal, haciendo que me produzca la diarrea. La Escherichia coli enteroinvasiva, entonces pues como su nombre lo dice, esta sí invade el epitelio del intestino. El contagio también es por alimentos contaminados y esta produce como característica una disentería, que es diarrea, moco y sangre. Pero esta no tiene cómo diferenciarse de la disentería producida por la shigella. Lo que las diferencia de estas dos es que la Escherichia coli enteroinvasiva no produce toxina chiga como si lo hace la shigella. La salmonella. La salmonella es un bacilo gram negativo, no es por un lado, también es móvil, es anaerobio facultativo y tiene más de 2000 serotipos, pero solo dos especies afectan el hombre. Entre estas la salmonella typhi y la salmonella enteriditis. Esta produce salmonelosis con periodo de incubación de 5 horas a 5 días y produce diarrea y dolor abdominal. La salmonella, entonces, la vía de transmisión es fecal oral. Entonces cuando la consumimos, ella atraviesa todo el tubo digestivo y ella logra superar la barrera intestinal, que es el jugo gástrico y todo lo que es producido en el estómago. Cuando llega al intestino se adhiere y ahí nos produce la diarrea. Cuando ya es caso de salmonella typhi, entonces esta logra atravesar la barrera intestinal y induce a ser fagocitada por los macrófagos para así diseminarse por todo el sistema retículo endotelial para llegar al hígado, al vaso, a los ganglios linfáticos y a la médula ósea, produciendo así la fiebre tifoidea. El campylobacter. Entonces, ese también es un bacilo gram negativo, es la causa más frecuente de diarrea aguda, tiene como características diarrea, calambres, dolor abdominal y fiebre dentro de 1 a 5 días después del contagio con el organismo. La diarrea puede ser sanguinolenta y acompañada de náuseas y vómitos. El principal agente patógeno de este es el Campylobacter jejuni y también causa una diarrea de manera invasiva. El vibrio cólera. Entonces es un bacilo gram negativo curvo que produce la tan conocida cólera. Se encuentra en lugares con inadecuada limpieza del agua y en aguas residuales. Infecta solo humanos y se mueve en agua
agua y tiene una diarrea en tipo agua de arroz. La patogenia de este, primero se produce la ingestión del Vibrio cholera, tiene que ser en muchas cantidades para poder entrar al organismo. Este es sensible al ácido estomacal, pero cuando logra atravesar esa barrera, llega al intestino delgado, que es donde produce la toxina, y esta enterotoxina promueve la secreción de líquidos y de electrolitos en la luz del intestino, produciéndome así una pérdida masiva de fluidos y electrolitos, y no hay daño en los enterocitos, y también no hay sangre ni células blancas en las heces. La Shigella. Entonces, este también es un bacilo gram negativo. Las principales son la Sonei, la Flexneri, la Boydii y la disenterial. Estas son las que les decía que se diferencia de la Escherichia coli. Es inmóvil, tiene una infección invasiva de la mucosa del colon, y la diarrea que produce es usualmente líquida al principio, luego manifiesta pus y sangre de deposiciones de tipo diarrea, y tiene un periodo de incubación de 36 a 72 horas. Entonces lo que esta produce es que llega a las células M del colonocito, donde también hace que los macrófagos la fagociten dentro del fagosoma del macrófago, se replican, y luego cuando ya están adentro del enterocito se salen del macrófago e invaden las células adyacentes. Y por último, el Clostridium difficile. Entonces es un bacilo gram negativo, es un aerobio estricto, a diferencia de todos los otros que eran anaerobios facultativos. Es formador de esporas y tiene resistencia al calor y al ácido. Por eso no causa problemas en personas sanas, y tiene más como característica de contagiarse en sitios como los hospitales. La vía de transmisión es fecal oral.